Usted está ingresando a la dimensión de la experiencia Tabil. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencia Tabil. Hoy tenemos el honor y el lujo de tener acá a una invitada para cerrar el año, porque creo que con vos cerramos el año de este podcast. Así que es una buena posición, una buena forma de cerrar. Tenemos a la doctora Débora Tájer, escritora, docente de la UBA. ¿En qué materias estabas en la UBA? Estoy a cargo de 2 materias, de Introducción a los Estudios de Género y de Salud Pública, Salud Mental 2. La verdad para nosotros es un lujo tenerte acá, esperemos que te sientas cómoda. Y bueno, venimos a hablar un poco de tus investigaciones. Sé que venís de participar del Congreso de Psicología en Mar del Plata. Y ahí hablaste de masculinidades, algo que me interesa muchísimo. Sé que está tu libro de Psicoanálisis para Todes, psicoanálisis postcolonial, post-heteronormativo y post-patriarcal, que también me interesa. Así que seguramente chusmeemos por varios de esos lugares. Dale. ¿Te tienta a empezar por algún lugar? Bueno, me parece que hay una pregunta tuya sobre las masculinidades, podríamos empezar por ahí. Sí. A mí me interesa, sí. O sea, primero porque lo venís de trabajar ahora, no lo escuché en otros videos tuyos, capaz ya lo abordaste, pero yo no lo escuché específicamente, entonces me interesa y además como varón cis, no sé, siento que me puede resonar más directamente que otras de las cosas que trabajas. Bueno, mira, yo trabajo hace muchos años masculinidades. Empecé a trabajarlo cuando hice mi tesis de doctorado, que trabajé cómo se arma la vulnerabilidad coronaria. En ese momento me habían pedido que me lo habían traído el tema para poder trabajar algo que estaba pasando, que es que las mujeres empezaban a infartar más. Mirá. Y la idea era que se masculinizaban. O sea, que se masculinizaban y por eso se infartaban más. Exactamente. Porque históricamente siempre se infartaron más los varones. Entonces, ahí empezó la pregunta y empecé por las mujeres, que me di cuenta que no era porque se masculinizaban. Si querés que después te explico por qué, no era eso el tema. Sí. Y empecé a trabajar masculinidades. Y me encontré con el campo de los estudios de las masculinidades, que yo no sabía que existía en ese momento. ¿En qué año fue esto? Y esto habrá sido en los 90. Claro, hace mucho. Hace un montón. La tesis la presenté, estuve muchos años con la tesis, la presenté en el 2006 creo, pero empecé a trabajar antes y descubrí un mundo. Y descubrí, así como yo había entrado en ese momento en lo que llamaban los estudios de la mujer, antes de llamarse estudios de género, descubrí que había estudios de las masculinidades y que la masculinidad también está construida, no solamente la femineidad. Entonces había mucho para decir de eso. Y ahí aprendí que los mandatos en la modernidad y en la modernidad industrial, el mandato de ser proveedor económico y también simbólico, armaba masculinidad, ¿no? Y un poco lo que uno pensaría así, para empezar a hablar, pensaría en la figura del proveedor como representante de la masculinidad. Exacto, pero no solamente proveedor económico. Eso me interesa, el simbólico. Y simbólico en el sentido si un tipo tiene un valor social, si circula, si es conocido, tiene algo para aportar, ¿no? Es cierto, el estatus social. Exactamente. Estatus cultural en algunos ambientes. Entonces me di cuenta, empecé a leer de esas cosas y me di cuenta que hay un ideal que se va armando en torno al cual los varones, los significados como varones, arman sus expectativas, ¿no? Y que eso, cuando es muy a la letra, cuando hay una relación de alienación con respecto a ese ideal, es cuando empiezan a armar la vulnerabilidad.
Y entonces lo que empecé a notar es que justamente los que tenían más riesgo eran los que más identificados estaban con los blasones de lo valioso. Entonces, por lo mismo que le decían a un tipo, vas muy bien, era lo mismo que realmente le estaba haciendo daño. Es muy interesante. Y que por eso era muy difícil de desmontar, porque era precisamente lo que lo narcisizaba, en términos de lo que le venía de afuera y lo que le venía de adentro también, de cómo armaba su estima de sí. Mira, ya me empieza a tocar porque yo hace unos años, no quiero ser autorreferencial, pero más o menos por la pandemia tuve un momento donde fui al médico porque empecé a tener dolor en el pecho y que no se me iba. Y que era por exceso de trabajo, porque yo trabajo mucho, me gusta mucho lo que hago, lo disfruto, tengo la suerte de hacer lo que me gusta, entonces viste, lo disfruto mucho, pero no deja de ser mucho esfuerzo y mucho estrés. Y en ese momento se ve que venía acumulando tal que el médico me dijo que no pasaba nada, pero a mí me asustó, digamos, porque yo dije, yo tenía en ese momento, no sé, 32 años más o menos, y dije, si con 32 años me está doliendo el pecho, a los 42 no sé si me duele el pecho. Bueno, es tal cual. Es tal cual y eso es, digamos, es muy difícil de parar precisamente porque es algo que te hace daño en términos de lo autoconservativo, pero en términos del autopreservativo de quién sos, ¿viste? Es una tensión ahí, ¿no? Obvio. Entonces, bueno, eso fue lo primero que empecé a trabajar en ese campo. Y después también incorporé la perspectiva relacional y son los mandatos de masculinidad, pero también la relación jerárquica entre masculinidad y feminidad. Entonces, bueno, ese es un tema que lo seguí trabajando, que era bastante raro porque todo lo que era estudios de la mujer y después era estudios de género y después empezó a hacer estudios queer, empezó a trabajar el tema de la reivindicación femenina y la reivindicación de las disidencias sexuales e identitarias, digamos, a lo largo del tiempo. Y no había una incorporación de los estudios de las masculinidades a los programas de género y a la vivencia de que era un tema importante. En el tiempo del feminismo de masas, Ni Una Menos, La Ola Verde, etc., hubo una interpelación muy fuerte a las masculinidades, pero en realidad esto cambió, ¿no? El panorama social, y lo que empezó a pasar es un fenómeno que a mí me gusta denominar democratización de las incomodidades. Ajá. ¿No? ¿Qué significa? Quiere decir que al haber una relación jerárquica y uno de los polos empieza a interpelar, el polo que estaba cómodo en su lugar, como te decía, con sus precios, claro, pero con algunas comodidades porque eran los precios de la hegemonía. Entonces, ahí hubo una interpelación muy fuerte y no hubo, yo creo, ahora varios años después, hubo una interpelación sin diálogo. Y al mismo tiempo, el movimiento de masas de mujeres, con mucho regocijo de haber encontrado una pertenencia, un sentimiento de inclusión, y al mismo tiempo los varones, en el medio del paradigma neoliberal, eran como interpelados, pero sin un relato que los agrupe, ¿no? Sin ningún lugar en el cual caer, digamos. En el cual caer o en el cual armar lazo, por decirlo de alguna manera. Okay. Interpelados, pero a deconstruirse, pero sin una narrativa que los cobije, claro, desde cómo hacer algo diferente. Por eso yo decía en dónde caer, digamos, si no es esto, dónde caemos, digamos. Pero me gusta el énfasis que haces, el acento que pones en hacer lazo, porque supongo que apuntás a algo de lo grupal. Exacto. Que lo masculino a veces está medio complicado. No porque no hagamos grupo, porque los grupos de hombres existen, pero ya me dirás qué es lo que investigaste, pero por ejemplo se dice, y es parte de mi experiencia por lo menos, de que son grupos donde tampoco es que uno se vulnere tanto, digamos, ¿no? O sea, son grupos que en lo emocional por lo menos es muy superficial. Bueno,
por lo menos en la expresión de la emocionalidad. Claro. Sí, en la pertenencia y también está, eso también lo estudian los estudios de las masculinidades, que ahora hay cambios, te estoy hablando más para atrás, pero todavía hay persistencias del grupo para siempre, el grupo de la primaria, el grupo de la secundaria, el grupo del club, ¿no? Esos con los que no te llevas tan bien o no tenés tanto que ver, pero que son los de siempre, ¿viste? Sí. Entonces, también ahí hubo un quiebre, ¿no? Entre los que empezaron a ser deconstruidos o deconstruides y los otros que se mantenían más machirulos. Entonces, ¿qué hacer? Callarse, no callarse, interpelar. Bueno, todas esas cuestiones que empezaron a pasar, y pasaron cosas en el medio, que es lo que está pasando en este momento, que es el neoconservadurismo. Y el neoconservadurismo sí les habla a los varones. Es cierto. Pero les habla desde la restauración patriarcal. Con lo cual, yo vengo planteando que no hay manera de no hablarle a los hombres que están de este lado. Y me parece que el paradigma, y ahí voy a lo clínico también, ¿no? Hablo desde la interpelación sociopolítica y hablo desde lo clínico, el paradigma de la deconstrucción no puede ser único. Me parece que hay que poder entender, los diferentes niveles de armado de identidad, donde la masculinidad es uno, y hacer una interpelación desde lo que hay en común. ¿Qué significa eso? Y de repente, ponele, si vos y yo defendemos la educación pública, podemos tener en diferencia nuestras posiciones generizadas, pero tenemos en común la defensa de la educación pública. Claro. O la defensa de la palabra, ¿no? Somos psicoanalistas, valoramos el lazo social, trabajamos de eso. Entonces, la demora, ¿no? Poder dialogar con quienes no piensan como uno o como una. Eso es lo común que tenemos. Y me parece que el desafío hoy es eso, encontrar lo común, así como en un tiempo fue interpelar en la asimetría. Me interesa lo que decís porque, digamos, hay varias cosas que se me ocurren, ¿no? Una, que es que, por ejemplo, cuando fue, bueno, toda esta tercera ola del feminismo que nos agarró muy fuerte acá en Buenos Aires y en el mundo en general, por ejemplo, algunos efectos negativos, digamos, además de todos los positivos que tuvo, es, por ejemplo, que a mí me tocó ver algunos pacientes de 18 años más o menos, varones, heterosexuales, que, por ejemplo, no sabían cómo posicionarse en la masculinidad porque, como vos decís, o sea, no había medio un lugar donde identificarse que no sea un lugar de abusador y más con la dificultad capaz a esa edad de querer tener vínculos sexuales, eróticos, y no sabían cómo abordar sin cometer errores que podían ser muy terribles, pues además empezaban a ver, bueno, viste, en los colegios de estos chicos, scratches que eran bastante heavy, entonces había mucho miedo, viste. Y creo que tenés razón de que surgieron o ya habían discursos que pudieron alojar algunas de estas masculinidades, como por ejemplo, yo tengo pacientes que me hablan de el movimiento Red Pill, no sé si conoces, que es como píldora roja, o cosas así que son movimientos que hablan principalmente a varones y que tienen una idiosincrasia bastante patriarcal y machista, digamos. Y es verdad, como que se genera una especie de casi en un movimiento hegeliano, ¿viste? De tesis y antítesis. Pero vos fíjate que esto también, o sea, se le achaca al feminismo, pero en realidad las masculinidades no lograron proponer algo que no sea solamente el modelo conservador, ¿no? Porque no se pensaban, o sea, cada uno se pensaba como uno mismo, pero no se pensaron como colectivo. Entonces me parece que esa propuesta no vino y que en este momento hay que hacerla porque están estos grupos, ¿no?
están estos grupos y es muy peligroso. Es muy peligroso. Sí. Y yo me acuerdo antes de Edipo Gay, el libro de Jorge Reiter, y antes de que por lo menos se haga tan masiva esta tercera ola, yo recuerdo estar haciendo un grupo de estudio con Jorge Reiter que había empezado por otro lado, pero terminamos leyendo un poco de Rita Segato. Y lo poco que leímos, a mí me acuerdo que me quedó el tema del mandato de masculinidad. Y yo dije, tiene totalmente razón. Viste que lo que yo recuerdo que ella planteaba era que esa posición patriarcal, vamos a decir, nace con un mandato del que el varón es víctima en realidad, que tiene que ver un poco con lo que vos decís que fue tu tesis doctoral, de que uno tiene que rendir ante cierto estándar y demostrarlo ante el grupo de hombres, y si uno falla, entonces se pueden dar conductas violentas como era la violación y otras cosas. Pero vos fíjate, yo no diría que víctima, yo diría que alienado, que no es lo mismo. Porque ahí el tema es cómo responsabilizarse, porque hay un mandato de masculinidad en ese sentido, pero por lo cual vos vas a tener valor social, ¿sí? Sí. O vas a tener poder sobre, ¿no? Y vos fíjate que lo que pasó en el medio es que, digamos, quienes estudian esto dicen que el capitalismo necesitó de eso para poder expropiar la fuerza de trabajo de los varones. Entonces, en el mundo de lo público no sos nadie, o sos, en el mundo del hogar sos un rey. Ahora, si ya no sos rey en el hogar y en el mundo de lo público estás mal, no te queda lugar de valía si la única valía es el dominio. ¿No? Y a mí me parece que no lo tomamos demasiado en serio lo que iba a pasar en esta mezcla molotov, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tenemos el problema actual que los gobiernos muy conservadores de ultraderecha están muy avalados por juventudes masculinas, que son personas que muchos no tienen lugar social, muchos son emprendedores, muchos trabajan a destajo y sienten que no tienen lugar y que esto es un lugar que se les da, ¿no? Y que al mismo tiempo se les plantea que canalicen esta bronca del no lugar en otra gente que serían los culpables, bien al estilo chivo emisario. Y es súper peligroso eso. Entonces me parece que si en algún momento era un recaudo ético, en este momento es un tema de supervivencia. Entonces yo estoy trayendo estos temas de nuevo a la conversación, porque me parece que en esta melancolía de género que hay en este momento por todo lo que están destruyendo, no nos podemos quedar en ese lugar solamente, sino en pensar en reconstruir lo común, con quienes son nuestros pares en muchos aspectos. Me parece muy inteligente lo que decís de traerlo a la discusión, porque es verdad, me parece que quizás ese es el punto crucial, como que ya no quiero decir que lo que tenían para decir de lo otro está dicho, pero bueno, se hizo mucho trabajo y esto no se hizo mucho trabajo, entonces tenés razón de que el backlash, por decirlo de una manera, como el latigazo en respuesta, digamos, tiene que ver un poco con que no se arrinconó un poco a ciertos varones en un lugar y no dónde salís. Exactamente. ¿Y qué se te ocurre? ¿Se te ocurre una idea? Yo creo que sí, yo creo que hay que proponer, y en esto tienen que estar los varones también, me parece que hay que proponer modelos de masculinidad valiosos que no sean patriarcales. Ahora, qué difícil eso, ¿no? O sea, pero ¿se puede controlar o cómo se hace para...? No, yo no creo que se pueda controlar. Yo creo que hay que pensar e inventar. No es un tema de control, es un tema de entender de otra manera las cosas. Sí, entiendo, ¿no? Pero viste, es tan difícil como proponer un modelo auxiliar, un modelo en reemplazo, digamos, del anterior. Bueno, sí, obvio, pero digo, no queda otra. Porque ellos Sí. también están proponiendo un modelo en reemplazo, porque estábamos en otro lugar.
Estábamos yendo hacia modelos más equitativos, con cierto malestar, con cierta incomodidad. Y ellos proponen volver muy para atrás. A Bueno, pero modelos muy como vos antiguos. decís, proponen volver para atrás, no proponen un nuevo modelo. No, pero está bien, pero fuimos para adelante. Pero es un lugar que ya es conocido en un sentido. Pero para muchas generaciones no. Digamos, yo no creo que vos serías como tu papá o como tu abuelo. No te va eso. No, soy distinto. Exacto. Entonces me parece que hay que partir de esa base de que no tenés, supongo, no te conozco, pero supongo que debes ser mucho menos patriarcal que ellos. Yo creo que sí. Entonces me parece que desde esa base, un poco más. Bueno, a mí en la adolescencia me sirvió un poco como modelo Kurt Cobain. No sé si mira, lo conoces. Sí. Que bueno, dentro de lo que era ser adolescente en los 90s, 2000s, que todavía esto estaba muy lejos, defendía mucho lo que es bueno, la homosexualidad, y mismo tenía la letra de una canción que decía, no me acuerdo cómo empezaba, pero decía, nunca conocí un hombre sabio, y si lo conocí era una mujer, ¿viste? O decía, Dios es gay, y cosas así como eran muy provocadoras, pero que dentro de lo que había disponible como identificación en esa época, dentro de todo era bastante deconstruido, ¿viste? Apuntaba a otro lado. Y generaciones anteriores teníamos a John Lennon. John Lennon hizo digamos, un posicionamiento diferente en su segunda pareja, ¿no? O en la crianza de su segundo hijo, ¿no? Con canciones como Woman is the Nigger of the World, ¿no? No la tengo esa, la voy a escuchar. Bueno, escuchala porque él plantea esto. Él tiene el mismo planteo que Simone de Beauvoir, ¿no? Dice, la mujer es el negro del mundo. Entonces, muy tremendo. Y después hay una canción que le hizo a Yoko Ono que se llama Woman. Sí, también esa era la favorita de mi madre. Mira. Sí. O sea que también me parece que hay modelos de rescate. Incluso los mismos hippies tenían otra manera de pensar. Eso es verdad. El compañerismo de los 70. Me parece que hay toda una cultura no tan patriarcal que vale la pena rescatar, y después se puede avanzar, pero me parece que hay de dónde, hay acervo, y me parece que eso puede hacer un pacto entre los géneros de otra manera, desde este lado. Sí, esas figuras creo que ayudan mucho. Y dentro de lo que podía haber en mi casa, como en tantas otras de patriarcal, yo me acuerdo que cuando yo era chico me había encantado La Sirenita. Y le pedí a mis padres que me compren una muñeca de La Sirenita porque quería jugar. Me parecía copado un muñeco que podía jugar que nadaba bajo del agua, y me lo compraron. Bueno, entonces tus padres tenían bastante una apertura. Bien. A otras cosas que no te voy a contar, que eran mucho más patriarcales y qué sé yo, pero dentro, viste, tenían algunos deslices que estaban buenos. Sí. Bueno, y a mí me parece que de eso hay que retomar eso. O sea, y encontrar esos deslices y esas cuestiones que son diferentes. Por ejemplo, hoy almorzaba, yo te conté un poquito, con una colega que hizo su tesis de doctorado sobre los deseos de paternidad hoy. A ver. Y ella lo que plantea, se llama Patricia Alcolombre, la voy a nombrar, es de APA, y ella lo que trabajó, yo fui una de los jurados de su tesis, lo que trabajó entrevistó a varones, todos cis, pero algunos hetero y algunos homosexuales, bisexuales también, sus deseos de paternidad, de los que eran padres y de los que querían ser padres. Y en todo salía la idea de una práctica de proximidad con los hijos. Ajá. Y también que no tenían un acervo identificatorio en sus propios padres del cual abrevar. ¿Qué significa eso? O sea, que no había un... Sí, perdón. Que no tuvieron padres cercanos. Eso es muy común en las generaciones anteriores. Digamos. Exactamente. Y entonces, están inventando cómo ser padres de proximidad. Bueno, en eso también me siento identificado. Yo, como muchos
muchas personas de mi generación, no solo varones, los padres siempre eran una figura un poco distante, ¿viste? Y mi viejo hizo muchas cosas muy bien y lo amo, pero bueno, una de las cosas que yo me gustaría cuando sea padre, porque yo tengo el deseo de ser padre, me di cuenta hace poco, me gustaría ser mucho más próximo. Bueno, esas son nuevas masculinidades y son masculinidades menos patriarcales. Tenés razón, en eso totalmente. Entonces me parece que hay que ir monitoreando bien y jerarquizando esos quiebres en vez de tener como una postura monolítica como si todos los varones fueran iguales. Y eso, bueno, hay un paradigma que se está trabajando mucho y está llegando al psicoanálisis, que es el paradigma de la interseccionalidad. Uh-huh. El paradigma de la interseccionalidad surgió en Estados Unidos. O sea, la línea la trabajaron en diferentes lugares, pero el concepto surgió en Estados Unidos por una jurista negra, una feminista negra, que planteaba que no se podía pensar el impacto jurídico en mujeres negras solo como mujeres o solo como negras. Había que pensar en esa intersección, ¿no? Y bueno, este concepto se empezó a utilizar para otros temas y ahora hay gente que lo trabaja en el campo del psicoanálisis. Me parece muy interesante. Ahí podés trabajar dos niveles, ¿no? Podés trabajar el nivel de la jerarquía, porque la interseccionalidad lo que mira es cómo hay diferentes niveles dadores de hegemonía y de desigualdad en cada subjetividad. Entonces yo diría, por ejemplo, si desde el género yo soy mujer y las mujeres tenemos menos poder que los varones, pero desde la raza soy blanca, los blancos tenemos hegemonía con respecto a los negros, soy de clase media acomodada, tengo hegemonía no total, pero un poco de clase, ¿entendés? Soy sudaca, ahí estoy del lado de los desigualados. Entonces, bueno, cada sujeto tiene las coordenadas. Soy cis, eso me da más hegemonía que si soy alguien trans, ¿no? Entonces, cada sujeto, cada sujeta tiene un entramado en términos de lo identificatorio, de acuerdo a corrientes que le dan poder o le sacan poder. Sí, totalmente. Entonces, me parece... Depende del contexto también. Depende del contexto también, porque hay cuestiones que te dan poder en un contexto y en otro no te lo dan. Por ejemplo, bueno, vos entrevistaste a Tammy Ayuch y él trabaja el tema de raza y dice algo muy significativo. Los varones, por ejemplo, racializados, jóvenes, con la policía no tienen poder, pero en sus casas sí. O con sus novias sí. Claro, claro, tiene sentido. ¿No? Sí. O, por ejemplo, algo que una vez me contó una colega que trabajó mucho tiempo en Estados Unidos, que ella trabajaba con latinos y los latinos en Estados Unidos son minoría. Y ella no se concebía a sí misma como latina minoría. ¿Por qué? Porque ella nació en Argentina. Ah, claro. Entonces no tenía una experiencia de minoridad. Claro. ¿Entendés? Y de desigualación. Mismo te digo así, mira. Dentro del psicoanálisis, ser argentino es ser hegemónico. En América Latina. En América Latina. Así es. Eso es muy loco porque, viste, hoy por suerte, según mi criterio, cada vez hay más movimiento psicoanalítico en otros países de América Latina, pero miran mucho a Argentina. Gracias. Y creo, bueno, en parte entiendo por qué, porque el psicoanálisis en Argentina viene desde hace mucho y con grandes pensadores y mucho desarrollo, entonces hay una razón, pero eso vamos a decir, se traspasa para gente de mi generación, que yo no hice todo ese trabajo, y me llega una cierta hegemonía, vamos a decir, por ser un psicoanalista argentino. Así es. Y bueno, es bueno que lo sepas eso, porque la cuestión de la hegemonía también es la responsabilidad por eso. Entonces puede haber abuso de posición dominante y puede haber responsabilidad de eso, ¿no? Eso está bueno, sí. Bueno, entonces me parece que esto es algo, esta forma de mirar, tanto en términos sociopolíticos como en términos clínicos, está dando otras luces para pensar estos temas y el tema de la masculinidad en particular, pero no solamente. Me parece re interesante porque, bueno, tanto como vos nombrás a Tammy, que lo tuvimos acá, Reiter, que ya es obviamente
un señor de la casa de este canal, todo lo que vienen hablando, digamos, con respecto a estos temas, es interesante porque, digamos, se busca, vamos a decir, la no discriminación, vamos a decir, pero a partir de hacer consciente la discriminación que ya está implícita, o sea, no invisibilizar la desigualdad de poder que ya está implícita. Porque si uno tuviese la postura, como decía Tami, de decir la raza no es un tema, o la homosexualidad no es un tema, pareciera que vos te estás posicionando en el discurso como que todo es igual, pero al invisibilizarlo, ejerces esa desigualdad. Ujú. Sí, porque hay algo que en ambos dos está como autores, y es algo que yo coincido, que es lo estructural. Entonces, hay un racismo estructural, hay una heteronorma estructural, hay una misoginia estructural. Entonces, hace que tu vida sea diferente si vos perteneces a ese colectivo, aun cuando la gente que te trate no sea ni racista, ni homofóbica, ni antimujeres. ¿Mm? Pero hay cosas que se suponen que a vos no te las van a dar, o vos vas a suponer que no son para vos. ¿Mm? Por ejemplo, te cuento algo en el tema varones-mujeres. Las mujeres nos autorizamos menos a la palabra propia que los varones. Yo lo veo eso en la clínica. Y por lo tanto muchas veces hay extractivismo, pero extractivismo por las propias mujeres que, como no se autorizan, escriben con los varones, y los varones no tienen ningún problema, digamos, en pensar que es de ellos eso, ¿no? Entonces, o no sé cuántas mujeres has tenido entrevistadas, a lo mejor tuviste más varones entrevistados que mujeres. Sí, más. Bueno, más autoría de libros, por ejemplo, de varones y de mujeres, cuando estamos en una profesión muy feminizada. En la universidad son, no sé, 90%, 80% mujeres. Exactamente, y en la profesión también. Entonces, pero hay cuestiones que no es que esas mujeres y esos varones son especialmente patriarcales, digamos, pero sí tenemos las marcas del patriarcado por el cual los varones se autorizan más rápidamente. Cuando tienen algo para decir, lo dicen, y cuando tienen algo para publicar, lo publican, y las mujeres lo hacen lo mismo 20 años después. Me hace sentido, sí. Terminan de hablar en una ponencia y hablaron fantástico y te preguntan, ¿estuve bien? Con una fragilidad. Es verdad. ¿No? Y bueno, estas son las marcas de la desigualación de lo que podría ser el patriarcado estructural, porque son mujeres y varones que han estudiado lo mismo, que se han desarrollado de la misma manera y no se paran de la misma manera frente a sus propias trayectorias, ¿no? Eso es muy tremendo. ¿Y sí? Entonces me parece que eso no se puede desconocer, pero tampoco se puede decir él no me deja, ¿entendés? Porque no es que él no me deja, él hace, vos no te autorizás. ¿Y qué le dirías ahí a una mujer que está en ese conflicto? Y que esto, precisamente, que hay que poder autorizarse a los propios deseos, ¿no? Y si hay una palabra para decir, me parece que hay que poder estructurarla para poder plantearla, ¿no? Y dirías, digamos, que obviamente, como todo análisis, uno no sabe por dónde va a ir, entonces uno va desplegando el texto y ve que con qué puede tener que ver esto, ¿no? Pero como vos marcas que hay algo estructural y al mismo tiempo debe estar la historia singular de la persona que se debe enlazar con eso estructural, y me imagino que debe tocar algo de la posición de la mujer en eso de no poder tomar la palabra, suponiendo, ¿no? No diríamos que es universal, obviamente. Bueno, yo eso lo discuto. ¿En qué sentido? En el sentido que no creo que haya la posición de la mujer. Me parece que es una construcción social, que sí hay mujeres que son así, pero no es algo que es un posicionamiento de la femineidad. Me parece que es una construcción social, que no quiere decir que no sea algo que acontece, pero no es estructural. Ah, ok. ¿Mm? Entiendo. Entonces,
y siempre esto que sí es estructural, que es la desigualdad, por lo menos hasta ahora, hasta que puedan cambiar las estructuras, pero que trasciende lo subjetivo, obviamente llega a cada sujeto mediante sus propios modos de singularización. Pero si es estructural la desigualdad, Sí. no es estructural que haya, por ejemplo, esta dificultad para autorizarse. No, sí, es general, Es general. pero no es estructural en el sentido de que es De que la no única se pueda cambiar. Exactamente. En ese sentido, Claro. sí. Devino estructura y en ese sentido lo es. O sea que, por ejemplo, vendría de la mano con ser creativo en la forma de posicionarse como mujer en el mundo o en la profesión. Porque eso también, ¿no? Porque es no solo en el mundo, es en la profesión capaz. Porque capaz en otro ámbito la forma de ser mujer puede ser distinta. Sí, totalmente. Yo diría que es en el mundo de lo público, que es precisamente lo que ha sido vedado históricamente a las mujeres hasta el siglo XX, en términos de colectivo. Siempre hubo mujeres que hicieron algo diferente, ¿no? Claro. Pero como eran eran las excepciones, ¿no? Pero como colectivo la idea no era la idea de que las mujeres estén detrás o que su espacio sea lo íntimo o lo privado. Pero entonces por eso el mundo de lo público es un espacio complejo, de la misma manera que, volviendo a lo que vos decías hace un rato, el mundo de lo íntimo es un continente negro para los varones. ¿Continente negro? Para los varones. ¿En qué sentido negro? En el sentido de que la afectividad, había una idea, una expectativa de que lo gestionen las mujeres. Un hombre que no sabe de su afectividad y la mujer lo entiende. La madre lo decodifica y después cualquier otra mujer va a tener que ocupar ese lugar. Supongo que tiene que ver con lo que hablábamos antes del hombre distante, por ejemplo, de que es muy común en las familias de que, por ejemplo, la madre hace de puente entre el mensaje del padre y los hijos, por ejemplo. Así es. Bueno, y eso no es esencial de la femineidad, eso es una práctica histórica. Claro. Y de hecho las nuevas paternidades no hacen eso. Y de hecho esos mismos hombres, cuando se separan, tienen que hablar con los hijos. O y no hablan. Y hablan, de algo hablan. Claro. Sí, a mí me gustaría eso también, o sea, hablar con mis hijos. Creo que estaría bueno. Bueno, pero para eso tenés que poder hablar de sentimientos, tenés que poder hablar de la nada misma. O sea, no solamente de cosas importantes. Porque los hijos no hablan solo de cosas importantes. Bueno, en eso yo particularmente siento estoy siendo muy autorreferencial en esta charla, pero como me toca más me divierte además. Yo creo, justamente quizás por ser psicoanalista y por mi personalidad particular, creo que no tengo ninguna dificultad en hablar de sentimientos. Entonces, me tengo fe. Es muy probable. Te diré en unos años si no, funcionó. Es muy probable, porque vos fíjate que yo siempre lo digo como chiste. Los varones no demandan análisis, salvo que sean analistas o candidatos a... Entonces ya estás sesgado, no sos una masculinidad pura. No. Ya estás muy atravesado por el lenguaje, por digamos la reflexión sobre sí mismo. Y bueno, eso ya te arma de otra manera. Sí, de hecho, por ejemplo, es muy común en ciertas adolescencias cierta dificultad con la pertenencia al grupo de hombres, por ejemplo, ¿viste? Y a mí me pasaba un poco que en el contexto en el cual yo estaba no me terminaba de sentir cómodo en ningún grupo en particular. Entonces, de estos grupos que vos decís, que son los del colegio, y los del club y los de qué sé yo, sí pertenecía hasta ahí, con una pata, vamos a decir. Porque estaba ahí, podía participar, pero no me sentía como de planta, vamos a decir, ¿no? O sea, como un personaje ahí que se sentía completamente cómodo ahí. Siempre me sentí como que iba orbitando. Y sí, bueno, pero eso te hace, digamos, alguien más conectado con tus afectos y por suerte hay más masculinidades hoy para pertenecer que no sean solamente estas masculinidades, ¿no? Entonces hay grupos de otra manera, por suerte. Entonces, esto es un poquito lo que a mí me interesa visibilizar, ¿no? Me interesa visibilizar los cambios reales
y en todo caso apuntar a lo que todavía falta para ir construyendo ahí. Sí, y yo creo que uno de los temas que todavía falta es en el relacionamiento varones-mujeres. Ahí me parece hablemos que un poco de eso. Y yo creo que ahí es un tema, porque todavía, digamos, a ver, ha habido cambios en la paternidad, ha habido cambios en la heteronorma. El otro día con Jorge hablábamos, justamente cuando yo hablé de este tema, él me decía que los varones cis heteros son menos homofóbicos que antes. Yo creo que sí. Y eso es un cambio muy importante que hay que visibilizar. Pero lo que todavía no ha cambiado tanto es la relación con las mujeres. Y creo que tiene que ver con que lo que desde el feminismo se llama lo sexoafectivo, como es tan neoliberal, ¿no? En este momento como que hay está muy atravesado por lo mercantil, por el toco y me voy, digamos, por la objetalización del otro y de la otra. Sí. Entonces ahí me parece que esta cuestión de la masculinidad que está deconstruida en algunos aspectos, en lo sexoafectivo conserva la posición de hegemonía. Entonces, sí, perdón. Sí, dale. No, continúa. Y entonces ahí me parece que todavía está como complicada, ¿no? Ahí yo lo veo incluso más complicada que en otro momento. ¿En qué sentido esto de lo mercantil lo ves y que complica la relación? Lo mercantil no en el sentido del dinero, sino lo mercantil en términos de la cosificación del otro, ¿no? Sí. El otro como cosa, ¿no? Que la alienación en Marx, digamos, en ese sentido, sí. La reificación de la otra persona, en ese sentido. Me parece que hay como una dificultad actual, o un cambio, no sé si es dificultad, un cambio en los modos de acercamiento, el vínculo con los otros, la construcción de intimidad. Entonces, en ese punto se refuerzan más los modelos patriarcales, los modelos más depredadores, los modelos no me interesás o me interesás un día, mañana no existís, ¿no? Entonces ahí yo te cuento algo, una anécdota. Yo hice una conferencia TED en el año 2019. No vi el video, pero vi que estaba sí. Grosso, te felicito. Muy lindo, fue una experiencia muy linda. Y me invitaron a partir de un trabajo que yo hice en el Colegio Buenos Aires con el tema de los scratches. Hicimos un trabajo de una intervención institucional que trabajamos con toda la población de alumnado y con profes, con familia, fue muy lindo. Y me invitaron porque algunas mamás del colegio eran periodistas y trabajaban en TED y bueno, me invitaron. Entonces armé mi conferencia sobre ese tema. Sobre el scratch, sobre el consentimiento, bueno, diferentes cuestiones. Y mi coach es un flaco repiola, más joven que yo, que se dedica a la educación, ¿no? Entonces él me decía, bueno, explícame lo que haces, explícame qué sentido tiene lo que vos haces. Entonces hablábamos de estos temas. Entonces yo le decía esto, ¿no? Le decía, bueno, por ejemplo, él en ese momento estaba en pareja, después se casó pero hablábamos de su vida anterior y de sus amigos, de la cuestión de, bueno, te gusta alguien, ¿no? Te gusta una mina, pero no te gusta para algo más, te gustó para esa noche. Desaparecen, los tipos desaparecen. ¿Entendés? Entonces yo le digo, eso no lo harías con un trabajo que no te gusta. Vas un día, no querés ir más, llamás o mandás un WhatsApp y decís, no voy a ir más. Sí. ¿Entendés? Entonces, me dice, tenés razón. Entonces, me dice, bueno, y yo le digo, nos pusimos a hablar, no me acuerdo quién le preguntó a quién, y él me dice, bueno, yo no llamaría o no llamé porque tengo miedo que ella se enamore. ¿Viste? La idea de que vos sos la muerte, como dice una amiga mía española, y todas se enamoran de vos. O las minas solo se enamoran, ¿viste? Y los tipos no se enamoran. O ella no puede estar en la misma que vos. Pero fundamentalmente lo que está por detrás es que las minas no son semejantes. ¿Entendés? Porque vos a un amigo o a un conocido vas con alguien de viaje.
¿no? Sí. Y coincidís y quedaron para el otro día y no vas a ir porque no te da ganas. Le decís, no voy a ir, no lo dejás plantado. Obvio. ¿Entendés? Bueno, entonces estos miramientos no están con respecto a las mujeres. Y son invisibles que Pero- tendría que haber miramiento. Pero vos decís que es algo de los hombres, porque Es más de los hombres. yo siento que las mujeres también Las hacen lo mujeres mismo. han tomado ese modelo masculino. Pero todavía si hacemos estadísticas es más de los hombres que de las mujeres. Puede ser. Pero digo, porque obvio, si uno. A ver, obvio, digo. Debe haber un montón de casos que no. Pero vos decís, si voy de viaje con un amigo, le voy a avisar que no voy. Lo mismo si tengo una cita con alguien, le voy a avisar que no voy. Exacto. Pero si tuve una cita con alguien y después no vuelvo a arreglar una cita con alguien, ahí no siento que es lo mismo. No, no es lo mismo, pero si tuviste una cita y tuviste sexo y la pasaste bien, la otra persona tiene expectativas de algo. No Sí. es que no tenés que desaparecer porque estuviste, digamos, te pasaron cosas. Sí. Un poco, bueno, la pasé bien y todo bien. Sigo Sí. con mi vida. Pero uno también puede tener como varón expectativas, ¿o no? Obvio, claro que sí. Claro que sí. Pero digo, en general, los varones no reconocen muchas veces sus propias expectativas. Ponen todo del polo de las mujeres, eso por un lado. Pero por el otro lado hay como una, ¿cómo te puedo decir? Todavía no se ha armado otro modo de cuidado, porque eso es cuidado, en lo sexo afectivo, que no tenga que ver con me enamoré, sos mi esposa, sos la mujer de mi vida, pero sos alguien que requiere de mi miramiento, porque la pasamos bien. Y Claro, estuvo ese bien. cuidado, Ese digamos. cuidado. Es verdad, De o que sea, alguien no se quede esperando. claro, por lo menos en cosas que yo he hecho o que pienso que es parte de la cultura que me imagino que varios varones se pueden manejar igual, es que se sobreentiende que si no, no sé, volvés a hablar y agendar y empezás a ver continuamente, se sobreentiende que no querés una relación más seria que lo que fue. Sí. Vos decís que habría que explicitarlo. Yo creo que sí. Estaría bueno construir algo que a lo mejor no decís no quiero una relación más seria. Porque a veces eso es lo complicado, porque viste que, ¿cómo decirlo? En el lenguaje a veces está el hecho del enunciado y la enunciación. Sí. O sea, que vos decís algo, pero después se lee la enunciación sobre eso que vos estás diciendo. Entonces, a veces está eso de ¿para qué lo aclaras? Me duele más que lo aclares que se sobreentiende, digamos. Como si vos me decís, no quiero... Mira, te aviso que yo no quiero nada más que sexo. Sí. Pienso que puede lastimar también. ¿Y desaparecer no lastima? Puede ser, No, sí. puede ser. Sí. Me parece que hay maneras que pueden ser. Puede ser, no quiero más que sexo. Podés decir, Sí, todo bien. sí. Me gustó. Está bien así. Podés decir otra cosa. O sea, hay maneras muy elegantes, ¿no? Claro, sí, sí. Hay De maneras decir- elegantes. Hay que encontrar la forma de Exactamente. decirlo. De la elegancia, que no implica un compromiso cuando no lo tenés. Me parece que está muy bien no decir Claro. lo que no tenés por qué inventar. De hecho, hay varones que inventan que están enamorados para tener sexo nada más. ¿Viste? No Sí, inventes. eso es común, eso es No común. inventes. Sí. No tenés por qué. ¿Entendés? Entonces es como una estafa moral y al pedo, digamos, porque Es la otra verdad. persona podría estar muy bien y la podría pasar fantástico, ¿no? A mí me parece que esas son las cosas que todavía hay que poder... Yo creo que totalmente, y creo que tenés razón de que hay una mayoría del lado de los varones que hace eso, pero las mujeres lo hacen también, ¿eh? En este momento sí, porque, y ese es un problema, porque la igualdad no tiene que ser el tomar lo peor de la masculinidad. Sería bueno que nos igualemos para otro lado, ¿no? Claro. No para tomar las mismas. Ojo, hay gente que piensa que sí, igualarse es ser tan perro como. A mí me parece Es muy que igual, común eso. Claro, a mí me parece que la igualación está bueno que sea para un mayor cuidado de todo el mundo, Sí. no para joder, para yo también puedo joder a los demás. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me interesa el tema, ¿eh? Me gusta de que lo que vas pensando, digamos, toma como cosas muy de la vida cotidiana para repensar.
Y sí, me parece que está bueno mejorar la vida cotidiana. Bueno, después esto tiene efectos clínicos, ¿no? Porque vas teniendo intervenciones porque la gente habla de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podés, sirve para la vida cotidiana, pero también sirve para escuchar de otra manera e ir interviniendo de otra manera. ¿Sentís o sentís, digamos, o pensás que es más común que los hombres solo quieran sexo y por eso hagan eso? ¿O porque sentís que Yo creo que hoy ya no, pero creo que todavía piensan que sí. O sea, todavía hay una construcción de la femineidad en un lugar donde las mujeres ya no están. Entonces me parece que estaría bueno como un blanqueo en ese sentido, que permite una relación ética entre dos personas que, bueno, a lo mejor pintó y ya está. Algo que en el universo de la diversidad es más claro, ¿entendés? La idea de pintó y está todo bien y mañana no, ¿entendés? Porque también hay más paridad ahí, ¿no? Sí. Y de hecho, por ejemplo, los varones gays entre varones gays tienen más pactos, ¿no? Que los varones hetero con las mujeres. Entonces, sí, es más explícito. Es más explícito. Y me parece que hay una autora que habla de que en general hay una queerificación de todos los vínculos. Bueno, ahí sería interesante que se queerifique un poco. Que hay un punto, porque por ejemplo, una queerificación de los vínculos hetero es el tema de la no monogamia a priori, que eso vino del mundo gay, ¿no? Esta Claro. idea de que hay un momento que decidimos ser monógamos. En la heterosexualidad se supone que no, igual cada quien hace cualquier cosa, ¿no? Pero se suponía que no. Pero ahora las nuevas generaciones pactan cuando empiezan a... si pactan, la monogamia se pacta. Claro, por eso yo te decía de que yo creo que en las generaciones más jóvenes que yo, debe ser mucho más, pero que por lo menos en la época en la cual yo estaba soltero, según mi criterio, se sobreentendía que no éramos monógamos ni nada hasta que eso se hable y se hablaría después de varias veces de verse, digamos. Bueno, ese es un cambio de tu generación. Mi generación no es así. Claro. En mi generación no era que la gente era monógama, pero se suponía que éramos todos monógamos. Si salís con alguien es porque estás iniciando una relación. Exactamente. Claro. Estás iniciando una relación. Podía ser una historia también. Pero la historia, aunque fuera historia, era siempre entre dos nada más. Bueno, en ese sentido es donde yo digo, viste, como que me genera ruido lo que me decís, porque en mi generación, por lo menos, hasta donde mi experiencia por lo menos, no se sentía en los últimos tiempos, por lo menos, que estás iniciando una historia, a menos que te empieces a ver ya frecuentemente. No, es por eso yo digo, a ver, no, yo estoy de acuerdo con vos. Lo que diría a partir de esto que estamos intercambiando es que tenemos una coexistencia, digamos, de muchos modos al mismo tiempo. Yo diría que esto es peor en las generaciones más grandes, ¿no? Claro. Pero también en el universo de tu generación no todo el mundo es igual. No, además yo ya soy grande. Vos ya sos grande, pero digo, incluso en tu universo de los 30 y pico hay gente más cuidadosa, hay ambientes más cuidadosos, hay ambientes más depredadores. Entonces Claro. digo, no son todos los ambientes iguales y están coexistiendo al mismo tiempo. Entiendo. Y también me quedó resonando esto que dijiste, como de que creo haberlo entendido así. Como que hoy en día hay vamos a decir, menos tendencia a la intimidad, que eso se escucha en el consultorio y se habla, y seguramente hay gente académica que lo dice. Yo no investigué, pero pienso que es así. Y que para vos eso también influye en algo de este destrato, digamos, de usar al otro como objeto. Sí, sí, porque son como intersecciones, ¿no? Porque esos son las subjetividades neoliberales que intersectan con todo esto otro que estamos hablando. ¿Por qué neoliberales? Porque es una tendencia al hiperindividualismo, a de que no necesito a nadie, de que el otro solamente está para satisfacer las necesidades cuando yo las necesito. O sea, es una
es una relación muy entre consumidores, ¿no? Yo siento que sí, pero no lo relaciono con lo neoliberal porque me parece que vino de la mano más bien de el cambio cultural en relación a la monogamia, al amor libre, al hecho de que los vínculos sean mucho más flexibles, menos comprometidos de entrada, y que en generaciones más chicas, por lo menos, mucha más dificultad para ponerse en un vínculo comprometido porque muy fácilmente cualquier tipo de reclamo o de planteo en ese sentido se puede leer como tóxico o como cosas por el estilo. Entonces siento que la influencia viene por ese lado. Bueno, escuchando lo que vos decís, yo diría que tiene como diferentes matices en diferentes generaciones. Entonces, quizás los pibitos que entran en esto, cualquier reclamo es tóxico. Sí, sí. Entonces, alguien que extraña un poco más es tóxico. Claro, no quiero demostrar demasiado no porque... quiero demostrar, bueno. Entonces, eso es ahí, ¿no? Pero también en otras generaciones es no quiero que nadie me joda, no quiero vivir con nadie, ¿entendés? También sucede, sí, También lo he sucede. escuchado. Y también están la gente que es teórica o que es, digamos, arma su cuestión del poliamor, que habla del cuidado. Uh-huh. Habla de redes de cuidados, digamos. Hay teóricos también de este tema. Entonces, me parece que también hay que ir mirando, no generalizaría. ¿Sí? Me gusta, está sí, bueno sí. Esto Está que decís. bueno. Y también tenés razón porque también he escuchado de gente que de unas generaciones más grandes, sí, que es más la postura de no quiero que nadie me joda. Exactamente, Sí, los demás me también joden. existe. Sí. Sí, eso también existe. Eso existe. Entonces, bueno, y a veces necesito estar con alguien, pero me joden. Entonces, bueno, es un tema. Sí, muchos adoptando gatos y que en este caso yo tengo acá a John Flo, Claro, que se no está tenemos portando nada en contra muy de los bien, gatos. Muy bien. Pero hay más, digamos, hay más gente que quiere relacionarse solo con animales que con personas. Eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. En este caso, mi gato es el hijo que tengo con mi novia, así que no va por ese lado, pero es muy común, ¿o no? Sí, es muy común. Y también tengo amigas Mm. que empezaron a procrear más joven que yo y que tienen perrinietos y saben que no van a tener nietos. Claro, los Entonces, perrijos y los gatijos los había escuchado, pero perrinietos no había perrinietos, escuchado. bueno, hay Claro. muchas que saben que tienen hijos de 30 y pico y que saben que no, Que ya fue. que ya fue. ¿Y eso qué pensás? A ver, voy a ver qué hora tenemos y te Sí. hago una pregunta más. ¿Qué pienso de eso? No sé. No sé porque ahora estoy cambiando de opinión. Porque estoy muy apocalíptica Ah, uy, me con el interesa. tema del cambio climático. Me interesa, Y no vayamos sé, por ahí. sí, no sé cuánto tenemos de vida humana. ¿Qué investigaste de eso? No investigué. Pero me aterra. Bueno, por ejemplo, en la conferencia TED, que fue 2019, una de las colegas era especialista en cambio climático y la escuchabas, te querías suicidar mañana. Y como estas cuestiones de las ultraderechas son negacionistas, además del cambio climático, y ya estamos viendo efectos del cambio climático, en este momento, la verdad que no da muchas ganas de traer gente nueva al mundo. Sí, yo tengo varios amigos que un poco el discurso es ese, que no les da ganas de traer a alguien al mundo a sufrir, por ejemplo, o a... Yo no sé, digamos, cuánto tiempo nos quedaría en tal caso, no lo quiero pensar. Pero como yo no tengo esa... no estoy posicionado en ese lugar con respecto a traer a alguien al mundo, lo veo como esperanzador en mi subjetividad. Me llama la atención cuando lo escucho de otros, pero lo escuché varias veces. Y yo he cambiado. Mira, yo tengo 59 años y tengo una hija de 15. O sea, la tuve grande y quise tenerla y con todo el amor del mundo. Y no, en ese momento no estaba pensando en eso, obviamente. Pero en este momento tengo más sensibilidad a eso. Y ojalá que me equivoque. Yo qué sé, cuando yo era chica teníamos miedo de la guerra atómica.
Claro, Guerra Fría. Claro, la Guerra Fría y era, bueno, ¿a vos te parece que van a tirar la guerra atómica, viste, la bomba atómica acá, allá? Bueno, eso era lo que pensábamos. Ojalá sea lo mismo, no hubo guerra atómica. Pero no sé, yo qué sé lo que va a pasar. Pero tengo cierta cuestión de, no sé, el mundo está muy feo. Entonces, está complicado, ¿no? Está complicado, con lo cual entiendo esas posiciones. Yo que soy un poco más chico que vos, Sí. no soy chico ya, pero bueno, siento que no llegué a la adultez hace tanto. A mí me sorprende el mundo en el que estamos. Es un mundo muy incierto, ¿no? Con cambios demasiado grandes. A ver, no me voy a comparar con los que le tocó vivir otras etapas de la historia que fueron muy heavy, tanto acá en Argentina como en otros países, pero igual esta época del mundo es heavy en otro sentido. Es heavy en el sentido de... No, es heavy, ¿eh? No, Sí. es tan heavy como. Es tan heavy como. De otra manera. De otra manera, Sí, sí. por la incertidumbre, yo siento. No solo por la ina- incertidumbre. ¿En qué Hay sentido? muchas cosas que son muy parecidas a la dictadura. Yo la viví. O sea, muy parecida. Tengo familia, digamos, la familia de mis padres murió en el Holocausto, con lo cual eso lo tengo, en mi familia siempre se habló de eso. Y tiene cosas muy parecidas. Muy parecida a la Alemania del año 30, muy parecido a lo que está pasando. De hecho, parte del histrionismo es muy parecido a esos líderes. Y yo creo que es a propósito. El discurso de que hay gente que merece vivir y gente que no merece vivir. Hay una cuestión de un darwinismo social muy fuerte. Cosas muy feas, ¿no? El otro día, por ejemplo, estábamos en un hospital hablando de temas de salud mental, y había un sanitarista que dijo algo muy, muy interesante, que la gente que trabajamos en salud y en salud mental pensamos que tenemos que trabajar con las otras personas y no estamos pensando qué piensa el otro, a qué clase social pertenece, digamos, y si la podemos ayudar, la ayudamos. A veces no podemos, no queremos, yo qué sé, pero en líneas generales tratamos de que sí. Y estamos a contrapelo de una sociedad que está cada vez más darwinista, ¿viste? Que se jodan, que se mueran, no vale la pena, me divierto, celebro que alguien se quede sin trabajo. Es una cosa monstruosa. Es monstruoso eso. Hay una celebración de la crueldad, de que el otro no es mi semejante. Es muy parecido. Quizás no haga falta dictaduras para eso, pero hay casa de brujas. Hay gente que le hacen scratches, hay gente que la persiguen, hay gente que la amenazan. Es muy, muy pesado este momento, ¿eh? Muy pesado. Claro, es un momento heavy Es muy en ese pesado. sentido. Yo pensaba en la incertidumbre, en el sentido de que es muy difícil proyectar a futuro sin saber, por ejemplo, lo del cambio climático, sin saber si la IA viene a cambiar el mundo, viste, como sacando un montón de trabajos o cambiando completamente lo que puede ser el mercado para hacerse una vida, digamos, en el futuro, y demás cosas que están, viste, guerras que van estallando en distintos lugares. Es un momento interesante. Es un momento de cambio y como, digamos, el otro día le escuchaba a una colega algo muy que a mí me gustó, que los ciclos históricos son más largos que las vidas. Sí, claro. Entonces vos no sabés en qué ciclo. No, tu vida transcurre dentro de un ciclo histórico que lo van a significar después. Sí. Pero es un cambio tan fuerte en términos de relaciones del trabajo como fue la revolución industrial. Eso seguro. Segurísimo. Segurísimo. Puede ser peor. No lo sé. Sí. Puede ser mejor. Pero no sé. Pero va a haber un cambio. Sí. ¿no? Entonces, eso hay que pensarlo. No podemos pensar como si estuviéramos en la época de que todo el mundo trabajaba en la fábrica y todo el mundo tenía empleo formal. Claro. Entonces hay que pensar el trabajo a distancia, hay que pensar las relaciones con las máquinas, hay que pensar el trabajo emprendedor, digamos, qué impacto tiene eso en la subjetividad. Bueno, todo eso. ¿Qué piensa alguien que está todo el día solo cuando trabaja? Que no está nunca con otros. Yo. Bien. Más o menos. ¿Entendés? Es un tema. O sea, yo en realidad hablo con gente mucho online,
porque los analizo, pero no estoy con una hoja de datos, digamos, pero bueno, en un sentido estoy solo. Estás solo. ¿Entendés? Y no es lo mismo que estar en un lugar, que estar en un hospital, estar en una institución, trabajar en grupos, estar con otros a los cuales vos pertenecés y es un colectivo. Entonces, ni bueno, ni peor, ni mejor, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces me parece que hay que poder pensarlo y por supuesto que estamos en el medio. Entonces vamos pensando mientras va pasando. Pero yo creo que es un cambio muy abrupto. Sí. Sí, va a ser un cambio heavy. Hace poco hice una entrevista de la inteligencia artificial, todavía no salió. No sé si cuál va a salir antes, de si esta entrevista o esa, pero hablé con una psicoanalista que venía investigando del tema y dijo cosas muy, muy interesantes que me llamaron mucho la atención. Tengo que chequear los datos porque los datos que me pasó eran una locura. Si es así, es al mismo tiempo fascinante y preocupante. Bueno, yo te cuento algo, no sé lo que te dijo, pero el otro día un amigo que es economista le hizo una pregunta a la inteligencia artificial, una pregunta progresista. ¿Qué le dijo? Y si algo de la economía, si se podía pensar de otro modo, no sé qué cosa. ¿Sabes lo que le dijo la inteligencia artificial? No estoy con posibilidad de responder eso. O sea que la inteligencia artificial es altamente ideológica. Es ideológico. Totalmente. Sí. Responde desde cierta línea. Obvio. Bueno. Entonces, hay un punto que probablemente haya gente que demande nuestra profesión a inteligencia emocional. Mira, inteligencia emocional, inteligencia artificial. Mira qué fallido. Bueno, pero de la misma manera que hay una medicalización muy fuerte, hay otros destinos, digamos. Yo creo que hay algo que los humanos todavía solo podemos hacer. Va a haber un empobrecimiento de las subjetividades, aunque la inteligencia artificial sea muy compleja y cada vez lo es más, ¿no? Pero, y en los vínculos también, digamos, la famosa película She, sí, claro. Me parece que es la utopía de no tener que molestarse en estar con un semejante, la incomodidad de estar con un semejante. Eso es un poco en donde terminamos en esa charla después de que pasamos por muchos lugares, pero digamos, si las IA, las inteligencias artificiales, siguen avanzando y se vuelven cada vez más indistinguibles de los humanos y los mejoran también a nivel físico, vamos a decir, y podés hacer un humanoide con inteligencia artificial, va a estar lleno de gente que va a preferir intentar un vínculo por ahí que molestarse teniendo un vínculo con el otro. Sí, pero va a ser menos gente, va a ser menos humano, digamos. El vínculo. Y la propia persona que tiene una relación con alguien que no es humano. Me parece que es un cambio. Pero también hay gente que lo está proponiendo. Yo que sé, hay una autora que en el feminismo es una autora muy importante a nivel internacional, que es Donna Haraway. Sí. Que ella planteaba primero los cyborg, ¿no? La relación con la tecnología, y ahora habla las interespecies, está planteando otras cosas, ¿no? Un poco hablamos de eso. Un poco hablamos de eso, de la relación con los animales. Pero hay algo que me parece que sí está bien, está bien, yo qué sé, que a mí me es simpático, que es que los humanos no somos superiores. Eso está bien, me parece. A los animales, a la naturaleza, no tenemos que tener una relación de superioridad. Eso está bueno. Uh-huh. Me parece que está bueno correrse. Está bueno que tengamos un posicionamiento de convivencia con las otras especies y con la tierra de otra manera, ¿no? Sí. Pero sí, entonces, diciendo esto, me parece que la postura no tendría que ser en contra, digamos, como era rompamos las máquinas, uh-huh, sino que otra manera de relacionamiento con la inteligencia artificial, construir una inteligencia artificial contrahegemónica también, ¿por qué no? ¿En qué sentido? Que no siempre conteste hacia la derecha, por ejemplo, sí, ¿entendés? Sí. O hacia lo conservador, poder tener otro tipo de vincularidad con lo tecnológico que incluya también vínculo con los humanos. Bueno, es un desafío, ¿no? Mira si termina habiendo cyborgs, digamos, y como subjetividades artificiales.
Y puede ser, yo qué sé. ¿Te imaginas? Y Sería no me quiero es medio imaginar una porque locura lo que estoy diciendo. yo soy pero muy, que viste, a mí la ciencia ficción mucho no es lo mío. sí. Pero hay amigas que me dicen que hay una ciencia ficción más progre. Me hablan mucho de Úrsula Le Guin. No conozco. Bueno, pero bueno, no es lo mío. Pero bueno, yo qué sé, no sé. Sí, ahí nos estamos yendo muy Nos hacia... estamos yendo muy hacia y además justamente soy alguien, viste, que no toca muy de oído todo eso. Va a ser interesante. La verdad que a mí es un tema que me llama mucho la atención. Pero bueno, estoy para cerrar aquí. Me parece ¿Cómo estás? bien. Bueno, te agradezco un montonazo, Débora, por haber pasado por acá. Un lujo tenerte, muy interesante todo lo que charlamos. Y bueno, una gran forma de cerrar el año con esta charla. Espero que te hayas sentido cómoda y nada, estás más que invitada cuando quieras volver a seguir charlando. Dale, muchísimas gracias. Me sentí súper cómoda. Me parece que hablamos de un montón de cosas. Ujú. Así que bueno, muchas gracias. Acá estamos. Gracias.